Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo. Y hoy comienza el resumen, este precioso Agaporni, Coco de Aquarios 4K. Ya sabéis que él es el dueño y señor del canal, os está haciendo reverencias, os está saludando. Así que muchas gracias, ya sabéis que el que manda aquí en casa es él. Y nada, empiezo con él porque, aparte que me lo pedisteis, que dónde estaba Coco, la semana pasada, en una de mis brillantes ideas, no te comas la planta, ahora la podamos y te comes lo que quieras, pero de momento no te la comas. En una de mis brillantes ideas dije, a ver, paso demasiadas horas fuera de casa, este pájaro está solo, a los agapornis, ya sabéis, los llaman inseparables por algo, les gusta siempre tener compañía, y cuando la persona no está en casa, pues echan de menos, son como los perritos. ¿A que sí, Coco? ¿A que sí? Claro que sí. Entonces dije, bueno, pues le compro una pareja y ya está, por lo menos está a gusto, porque la anterior pareja que tuvo se escapó del local, recordemos. Entonces, pues dije, le compramos uno. Pero bueno, me lo estoy pensando, ponerme vosotros en los comentarios qué debería hacer, ¿le compramos uno o no? ¿Creéis que se van a pelear, que no se van a pelear? Obviamente, si le compro una pareja, tengo que aumentar la jaula. Y la pregunta es esta. Es muy ruidoso, Coco, entonces, si le compro una pareja, no quiero que el ruido se multiplique por 2. ¿Vosotros pensáis que serían más silenciosos estando en pareja? Porque Coco, cuando está solo, se estresa mucho y empieza a piar mucho. Entonces, no sé, ponedme en los comentarios lo que pensáis. Dicho esto, vamos ya a dejar a Coco y vamos con cositas. Empecemos por el mini Babicusa, que mirad cómo lo tengo. Vais a ver un mantenimiento express. Bueno, mirad cómo se nos ha puesto aquí el temario. Madre mía, ha crecido demasiado esta planta, entonces pues ahora tengo que coger y empezar aquí a podar, a hacer poda, porque no quiero esto tan a lo bestia. Así que nada, mirar cómo por la parte de abajo y todo que ha crecido esto. Yo no sé cómo crece tantísimo esta planta. Hola, es bonita la planta, lo que pasa que llega a ser un poquito estresante, ¿no? Tener tanta planta por todos lados. En fin, voy a quedarme por aquí pegándole unos tajos y ahora os comento un poquito. Bueno, pues así está la mini isla. La verdad es que el verano no es bueno para nada, menos para un Babicusa dentro de una casa y demás, con los calores que ha hecho este verano. Hay que decir que algunas hojitas se secaron, como esta que estamos viendo por aquí, pero están creciendo nuevas, están saliendo nuevos esparraguitos, así que bueno, ya irá creciendo y se pondrá grandecita. Como veis, toda la poda que hemos hecho aquí en un segundo. Este es un experimento, ¿vale? Es un Babicusa sin ser Babicusa, es más o menos un florero con plantas naturales que hemos hecho y que bueno, aquí va tirando poco a poco, ya veremos en qué se convierte. En fin, quería ver cómo evolucionaban y quería ir haciendo cositas. Probablemente esto pues lo acabemos, bueno, este lo voy a guardar, pero luego tengo por ahí otro florero y así que haremos un Wabi más en condiciones un poquito más controladas. Dicho esto, Babicusa a la saca, más cositas. Vale, cositas de la semana. La semana pasada subimos el resumen y otros 2 vídeos más. No sé por qué no os habéis visto los vídeos, pero bueno, el que no haya visto el vídeo del mantenimiento, no es un vídeo de mantenimiento al uso, es un vídeo de cómo hago yo los mantenimientos de todos mis acuarios de mi casa en un tiempo para mí récord. Pues son 2 horitas lo que le dedico de mantenimiento semanal a todos los acuarios. Os estoy destripando el vídeo, pero bueno, el que no lo haya visto, que vaya a verlo. 2 horitas le dedico y por eso he decidido que puedo montarme el acuario del salón. Lo decidí hace tiempo, obviamente. Y por eso lo vamos a hacer. ¿Cómo avanza este acuario? Pues este acuario ya lo visteis en el mantenimiento, como estaba espectacular esas rotalas. Y mirad, tan solo 3 días después de grabar, o sea, si nos fijamos, las rotalas ya van teniendo brotes nuevos. La verdad es que este acuario lleva una aceleración brutal. Así que nada, muy interesante cómo va marchando. Está muy bonito. Aquí he pensado en recortar un poquito, hacerle como una especie de calva a la Monte Carlo, poner una piedra pegadita sobre esa piedra y por lo menos que sobresalga y rompa un poco y no quede ahí como un montículo. Luego, estas Monte Carlos de arriba las vamos a quitar para que las piedras que crezcan en protagonismo y ya está, pero hasta que no monte el del salón no voy a quitar la Monte Carlo, porque esa obviamente la voy a reutilizar porque está súper sanota. Los habitantes, pues estáis viendo cómo están, ¿no? O sea, estáis viendo esta mega ultra hiper super población. Ya tengo hembritas ovadas, o sea que tengo que empezar ya a sacar gambitas de aquí. Cuando digo sacar gambitas de aquí no digo tirarlas por el váter, ni comérmelas, ni historias de estas. Simplemente las echo al holandés y pues si alguien quiere o lo que sea, pues voy sacando y demás historias. Simplemente pues descartes para ir fijando líneas, porque como empiezan a criar aquí, esto va a ser la jungla 3.0 de gambitas.
Ahora esta tarde voy a ir a una tienda aquí de barrio de pececillos, bueno, animalillos, y voy a ver si hay alguna raporita pequeña y si no, pues pido a peces alguna raporita. Lo que pasa es que los peces y todo eso con las calores que está haciendo todavía, pues me da un poco de mal rollete. Pero bueno, pedirlo online. Pero ya llega el otoño y el otoño es buena época para pedir peces, una de las mejores épocas, por cierto. Así que nada, acuario súper estable, acuario de 10, acuario de cine, que siga así, me encanta este proyecto. Si a vosotros os gusta, dale like a este vídeo. Vamos para la habitación de acuarios 4K. Es que no veo la hembra, macho. Si viese la hembra que está ovada ya, creo que es esta de aquí. Esa de ahí creo que tiene huevitos, pero no lo sé, no lo puedo asegurar. En fin, viento en popa, a toda vela. Bueno, mirad, grabo todas las semanas el mismo día. Si el mismo día y también el mismo día alejado del día de mantenimiento. A ver si me entendéis. En fin, en el mantenimiento de este acuario, que también lo enseñé en aquel vídeo, simplemente pues dije iba a limpiar los cristales, limpiar un poquito la arena y bueno, pues igual han pasado 3 días de eso y así está el acuario. La verdad es que oye, va evolucionando poco a poco a mejor y eso imagino que bueno, mirad esta colonia de zoanthus, llevaba mucho tiempo sin verlos así abiertos a tope a todos y la verdad es que son bonitos estos zoanthus así puestos. Así que nada, que sigan. Parece que ahora sí que es verdad que van bastante mejor todos los corales y demás. La Valonia estuve quitando un poco, pero es una plaga infernal. También tengo plaga, aquí es el acuario de las 7 plagas, de esas planarias que hay, esos rojitos que hay sobre las rocas. En fin, poco a poco, chicos. Darme tiempo que me estoy poniendo al día con esto de los acuarios marinos. Ya sabéis que no es mi especialidad, ni mucho menos. Estamos aprendiendo juntos en este tipo de proyectos. Y es lo que hay, poco a poco iremos avanzando, iremos explorando. Ahora ya de cara yo creo que para octubre, pues sí que quiero ya irme a una tiendecita de Murcia, de todo pez, ¿cómo se llamaba? Espérate, madre mía, Paraíso Marino, leches. Y Paraíso Marino creo que es. Y nada, pasarme por allí y a ver si tiene algún pececillo que me guste y lo compro y lo traigo. De momento las cosas van avanzando bien, el proyecto, los dinoflagelados y todo eso van a menos cada día que pasa, así que estoy contento con este proyecto y que siga así, evolucionando suave y lentamente. El ventilador, esperemos que quede como mucho un mes de ventilador y la pantalla, la NICREW, bueno, no va mal, evoluciona. La verdad es que los corales para los blandos y tal tiran bien, los duros no se van muertos, ya llevan meses aquí, mira que el acuario está descuidado, así que no voy a decir que sea una maravilla, pero por 100 euros, que es lo que me costó a mí cuando la compré, bueno, la compré, me la enviaron, está muy bien. Seguimos. Madre mía, cómo está el holandés. Tú es que lo ves de lejos y dices, pues oye, de lejos te lo firmo el holandés. Muy bonito el proyecto, vamos a acercarnos. Vamos a ir a este primero. El mini acuariete de 3 litritos, que está bastante bien, oye, con la lucecita esa, está bien, pero me crea un problema aquí llamado maldita alga filamentosa. No consigo controlarla, ¿por qué? Porque estoy aquí abonando a tope. Por cierto, me está tapizando la Monte Carlo, sin CO2 ni nada. En fin, un micrantemoide rodeada de filamentosa, pero es que aquí tengo un problema. Aquí abono, pero claro, si abono, al no tener mucho CO2 y demás, las plantas llevan un crecimiento más o menos ralentizado y las algas, que crecen más rápido que las plantas, pues se aprovecha un poquito de esos abonos. Entonces tengo que ir encontrando un equilibrio y nada, poco a poco a ver si lo encontramos y ya está. Estoy por quitar toda la Monte Carlo que puse por el tronco porque está feita sin ese CO2 que es tan necesario y la verdad es que está un poco raruna. No sé si empezar a echar aquí un poquito de CO2. Tengo una bombonita muy pequeña para este tipo de proyectos, pero no sé. A ver, es que os voy a ser sinceros, estoy valorando la posibilidad de comprar un acuario en plan 9 litros o algo así, que también venden los chinos, lo que pasa ya no me fío por el tema de la silicona, y crear este mismo proyecto en plan grande, en un 9 litros, y meter ahí un beta en un acuario sin filtración ni nada, simplemente la filtración biológica y la oxigenación que nos aportan las plantas. No lo sé, aquí me cabe, desde luego, en este espacio, pero aquí es que ya sabéis que va el mega holandés gigante, entonces no lo sé. Tengo que pensarlo. Dejarme, tengo muchas ideas y muchos pájaros en la cabeza. Y mirar los musgos que aguantan meses y meses y meses en estas tarrinitas de trópica. Una pasada. En fin, vamos al holandés. Bueno, si recordáis, el mantenimiento dejamos esto girando y sigue girando. Madre mía, qué pasada. Me preguntáis muchos y así que ya voy respondiendo preguntas. ¿Cuál es esta pantalla? ¿Cuál es esta pantalla? ¿Cuál es esta pantalla? La Twinstar Series S. Una pasada de pantalla, una bestia parda.
Pues mirar cómo va el proyecto aquí días después de grabar ese vídeo. La verdad es que, oye, evoluciona por días, evoluciona por momentos. Lo que he hecho ha sido subir un poquito la cantidad de CO2 que estamos inyectando al acuario para acelerar un poquito las plantitas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en la Rotala Balichi, pues lo estoy notando, ese punch de CO2. Desde hace 3 días, pues sí que es verdad que la veo que crece un poquito más rápido. Lo tenía un poco bajo en este acuario, las cosas como son. Y vamos a ver ahora los resultados de subir ese CO2, a ver en qué se traducen estos resultados. Lo subió muy poco, ahora mismo está a 0,8 burbujas por segundo y mi intención, no voy a decir que sea llegar a la burbuja por segundo, porque creo que es demasiado para un acuario de 35 litros netos. Ya veremos. Por cierto, me he comprado una cosita, ¿veis esos trastos? Esos difusores, pues para que tienen las burbujitas así finitas, todas las semanas hay que hacerles un mantenimiento, limpiarlos y demás. El tema es que esos difusores se limpian con lejía o con agua oxigenada, con cualquier tratamiento así un poco que poco a poco los va debilitando y los va erosionando un poquito. Entonces me he comprado un aparatito, que esto no lo he visto en ningún lado. Esto es idea mía, no sé si, supongo que alguien lo habrá hecho, siempre hay algún loco con las mismas ideas que yo. Ya lo veréis, pero me he comprado un aparatito para limpiar todo este tipo de cosas, incluidos materiales filtrantes biológicos que, por ejemplo, el Serasiporas, Matrix y demás, os lo voy a dejar limpito. Si queréis ver cuál es, mañana me llega, así que quizás hagamos un vídeo tutorial en cuanto tengamos una piedra de estas bien sucias. Así que nada, vamos a rezar para ensuciar una piedra rápido y vais a ver una cosita que quizás funciona y quizás no. Igual lo enchufo y explota todo y me quedo sin difusores. Pero bueno, lo probaremos. Muy bonito este proyecto, que siga así. Bueno, y este proyecto, pues, ¿qué queréis que os diga? Este va solo, literal, ¿eh? Va solo, tan solo como este Endler, que por cierto, cuando empecé este acuario metí una parejita para comerse unas larvas de mosquito. Es que en este acuario me ha pasado de todo. Y ya no lo veo al otro. Supongo que acabó su vida útil aquí en la tierra. En fin, el acuario está espectacular. Muy bonito todo, muy estable todo, y que siga así. Sí que es verdad que las plantas, las tapizantes, no me acaban de tirar como yo quiero que me tiren, pero bueno, no sé qué estaremos haciendo mal. Estoy viendo que tengo aquí una cueva debajo de esto y se me producen avalanchas de sustrato que no sé dónde vienen, pero vienen de por aquí arriba. Voy a tener que meter más plantas por aquí, más Pogostemon erectus de este, que está brutal y bestial. Toca podarlo ya, así que podaré y replantaré. Y nada, por lo demás la verdad es que todo muy estable, muy sanote, y poco más que contaros en este resumen. Creo que no me dejo nada en el tintero. Estaros muy al loro, ya os digo, nuevos vídeos que se avecinan esta semana. Quiero grabar uno sobre consumos y demás, que bueno, ya si me da tiempo para este viernes lo tendréis, y si no, para el sábado o para el domingo, eso seguro. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, le dais like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto. ¿Dónde? Aquí, en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!